Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso los demonios en nombre de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Y al volver la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él y se meten a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy nos encomendamos a la intercesión de nuestra bienaventurada Virgen María del Rosario. ¿Sí? Nos encomendamos a esa intercesión de nuestra Madre del Rosario. Pedimos por nuestra patria, el Perú, por una mejora económica, social, política. Siempre pediremos esto. Pedimos también por el fin de la pandemia en su totalidad y por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay muchos reservistas rusos que huyen y otros que están siendo enfilados para enviarlos a la guerra en contra de su voluntad. Dejan familia, no saben si volverán vivos, no saben si volverán a verlos. De verdad que es atormentante, es difícil, es hiriente, doloroso, pero así se vive. Y a veces nosotros aquí estamos sin guerra, libres, de alguna manera digo, sin ninguna intervención bélica, y debemos apreciar ese momento que vivimos, mientras que en otros lugares viven de verdad momentos muy tensos, duros. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Jesús expulsa a los demonios, ¿sí? Pero había una confusión y hay una mala interpretación. Él dice a la gente que él expulsa los demonios con el poder del jefe de los demonios, Belcebú. Sabemos todos que Belcebú es el demonio del estercolero, de las moscas, de donde realmente es fétido, es nauseabundo. Ahí vive Belcebú. Y calificarlo así a Jesús de hacer milagros o expulsar demonios con el poder del jefe de los demonios, imaginemos hasta dónde se reduce la persona de Jesús. ¿Comparado con quién? ¿No? Pero si a Jesús le han puesto diferentes etiquetas, comparado con que actúa con el poder del demonio, comparado como borracho y comilón, comparado como amigo de prostitutas y publicanos, comparado como alguien que desobedece la ley y cura en sábado, comparado como un insurrecto, comparado y más aún con ladrones y malhechores cuando está en el momento de la cruz. Es decir, Jesús tiene todos los títulos, todos los calificativos, todas las diatribas, habidas y por haber.
Esta no es algo distinto. Lo ven así. Lo ven así. Y Jesús dice no. Hay que cambiar esa forma de ver. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus pensamientos, conoce nuestros pensamientos. Y él mismo les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Por supuesto, todo reino dividido internamente se derrumba. Cuando en la familia, papá, mamá, los hijos andan peleados y reconciliados, ese hogar se derrumba, se deshace, se diluye, se desmorona. Un grupo parroquial que está trabajando por la parroquia comienza a dividirse, se derrumba, se diluye, desaparece. O sea, cuando algo se divide, disminuyen las fuerzas. Y al disminuir las fuerzas está más vulnerable y propenso a caer y a derrumbarse. Entonces, Jesús pone este ejemplo. Todo reino dividido va a la ruina. Entonces, nunca se busca la división. Se tiene que buscar la unidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Buscar siempre la unidad. ¿Cómo dice Satanás va a mantener su reino entero, ¿no? Un reino consolidado, no dividido? Si muchos lo tildan, dice, de que cómo Satanás puede estar en contra de sí mismo. Si a mí me califican de que yo hago los milagros con el poder de Belcebú, jefe de los demonios, entonces, eh, ¿cómo puede decirse esto? Que al final lo único que provoca es división. Y si el mismo Satanás está dividido, ¿cómo podrá mantener su reino en unidad? No puede, porque en sí mismo está dividido. Y a Jesús lo confunden con uno de ellos, o lo califican como uno de ellos. Entonces Satanás no puede actuar en contra de sí mismo. No puede. No puede nadie actuar en contra de sí mismo. Entonces, lo único que advierte aquí Jesús es darse cuenta muy bien qué es lo que piensan de él, qué es lo que dicen de él, y entender lógicamente que Satanás no puede estar en contra de sí mismo. Lo único que va a ocasionar es división, y un reino dividido, como digo, se termina. Termina por desmoronarse, caerse y se pierde. Entonces por ahí Jesús explica muy bien. Si a mí me califican que yo hago estos milagros o expulso demonios con el poder del jefe de los demonios, entonces el jefe de los demonios por fuerza, ¿de quién los echa? Entonces uno no puede estar en contra de uno mismo. Imposible. Entonces por ahí Jesús hace entender a la gente de su tiempo que Dios siempre será Dios y que actúa con el poder de Dios, no con el poder de los demonios. Y que siempre actuará a favor del ser humano con el poder y el dedo de Dios. ¿Sí? Es lo que dice. Entonces, nadie puede estar contra uno mismo. No puede uno estar contra uno mismo. Sería contradictorio. Y lo que Dios dice, yo no quiero gente dividida, porque lo que quiere Jesús es gente que trabaje por la unidad, ¿no? Él quiere que juntemos y no desparramemos. Porque si derramamos, entonces no servimos. Si juntamos, servimos mucho. Porque vamos a reconocer a Dios como Dios y que no está movido por un demonio, sino por la misericordia absoluta del Padre, de Dios, ¿no? Y cuando se expulsa un demonio, la gente o la persona experimenta un cambio total, una tranquilidad y una paz interior porque ya nada lo atormenta. Pero cuando después de esto volvemos a una vida de división, estos espíritus que algún día habitaron el lugar desordenado, lleno de caos, y después fueron expulsados,
porque se dieron cuenta que en la vida hay orden, hay disciplina. Una vez que vuelve a caer, dice, volveré a la casa de donde yo estaba antes. Y regresa. Y no solamente regresa solo, sino trae 7 espíritus malos más. Y hacen un caos tremendo dentro de uno. Porque muchas veces creemos que cuando estamos bien, cuando estamos sanos interiormente, no necesitamos de otros. ¿Sí? Entonces, somos un punto flaco y débil para el demonio, porque el demonio va a ocasionar siempre disturbios en aquel que trata de vivir sanamente y su vida santa. Ahí quiere meter la cola el demonio. Y al meterla, dice que posiblemente terminemos peor que nunca. Porque cuando el demonio entra y hace estragos tremendos. Sí, tremendos. Y el final de aquel hombre o de nosotros resulta peor que en el principio. ¿Por qué? Porque sinceramente no hemos dado fe a la palabra de Dios. Sí, no hemos dado fe. Lo hemos tratado como un espíritu inmundo, malo. Y Dios no es eso. Dios es bondad. Mucha bondad. Y teniendo en cuenta esto, nos vamos entonces a dirigir a Él como el Dios que siempre da la oportunidad de conversión y que no quiere división sino unidad. Y todo espíritu que busque la división debe ser un espíritu totalmente rechazado de nosotros. Que sea como Dios que busca la unidad. Sí, la unidad. Y al buscar la unidad, Dios expulsa a nosotros todo tipo de espíritu inmundo y malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente expulsándose puede estar nuestra vida arreglada y limpia. Pero si dejamos a Dios de lado, los demonios regresan peor que nunca y causan más estragos y al final terminamos peor que al inicio. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.